El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 8. El castillo de If. Al atravesar la antecámara, el comisario de policía hizo una seña a dos gendarmes, que enseguida se colocaron a la derecha y a la izquierda de Dantes. Abrióse una puerta que conducía desde la habitación del procurador del rey al Tribunal de Justicia, y echaron por uno de esos pasadizos sombríos que hacen temblar a los que por ellos pasan, aunque no tengan por qué temblar. Así como el despacho de Villefort comunicaba con el Tribunal de Justicia, éste comunicaba con la cárcel, edificio sombrío pegado al palacio. Por todas sus ventanas y balcones se ve el famoso campanario de los Acoules, que se eleva enfrente. Tras haber andado un sinnúmero de corredores, vio Dantes abrirse una puerta con un candado de hierro, como en respuesta a 3 golpes que dio el comisario con un martillo de hierro, y que sonaron lúgubremente en el corazón del preso. Recelaba éste en entrar, pero los 2 gendarmes le empujaron ligeramente, y la puerta volvió a cerrarse. Ya respiraba otro aire, pesado y mefítico, ya estaba en los calabozos. Se le condujo a uno, aunque decente, bien guardado de barrotes y cerrojos, pero su aspecto no era para infundir serios temores. Por otra parte, las palabras del sustituto del procurador del rey, que habían parecido tan sinceras a Dantes, resonaban en sus oídos todavía como una promesa de esperanza. Eran las 4 cuando Dantes entró en su prisión, de manera que la noche llegó muy pronto. Corría, como hemos dicho, el 1 de marzo. Falto de empleo el sentido de la vista, se le aumentó grandemente el del oído. Creyendo que venían a ponerle en libertad al rumor más leve, se levantaba al punto encaminándose a la puerta, pero bien pronto el rumor se perdía en otra dirección, y el preso volvía a caer desesperado sobre su banquillo. A las 10 de la noche, en fin, cuando iba ya perdiendo toda esperanza, le pareció que un nuevo ruido se acercaba en efecto a su prisión. Y así fue. Oyéronse en el corredor unos pasos, que junto a su puerta cesaron. Giró una llave, rechinaron los cerrojos, la pesada puerta de encina se abrió, inundando de luz deslumbradora la estancia. Al resplandor veía Edmundo brillar los sables y las alabardas de 4 gendarmes. Había dado ya un paso hacia la puerta, pero se detuvo al ver aquel inusitado aparato militar. —¿Venís a buscarme? —inquirió. —Sí —respondió uno de los gendarmes—. ¿De parte del sustituto del procurador del rey? —Eso es lo que creo. Persuadido de que le buscaban de parte de Villefort, no tenía ningún recelo. Adelantóse, pues, con rostro tranquilo y paso firme, y se colocó él mismo en medio de su escolta. En la puerta de la calle esperaba un coche. Junto al cochero estaba sentado un guardia municipal. —¿Es para mí ese carruaje? —preguntó Dantes. —Para vos —respondió un gendarme—. Subid. Quiso Dantes hacer algunas observaciones, pero la portezuela se abrió, sintiéndose empujado para que subiese, y como no tenía ni posibilidad ni intención de resistirse, hallóse al punto en el fondo del carruaje, sentado entre 2 gendarmes. Ocuparon los otros 2 el asiento de la delantera, y el pesado vehículo se puso en marcha, causando un ruido sordo y siniestro. El preso dirigió sus ojos a las ventanillas, pero todas tenían rejas. No había hecho sino mudar de prisión, solamente que ésta se movía, transportándole a un sitio de él ignorado. A través de los barrotes, tan espesos que apenas cabía la mano entre ellos, reconoció Dantes que pasaban por la calle de la Tesorería, y que bajaban al muelle por la calle de San Lorenzo y la de Taramis. Luego, a través de la reja del coche, vio brillar las luces de la consigna. El carruaje se paró, apeóse el municipal y se acercó al cuerpo de guardia, de donde salió al punto una docena de soldados que se pusieron en fila, viendo Dantes relucir sus fusiles al resplandor de los reverberos del muelle. —¿Se desplegará para mí ese aparato de fuerza militar? —murmuró para sus adentros. Al abrir el municipal la portezuela, que estaba cerrada con llave, respondió a la pregunta de Dantes sin pronunciar una sola palabra, porque pudo ver entonces entre las 2 filas de soldados como un camino preparado para él desde el carruaje al puerto. Los 2 gendarmes que ocupaban el asiento delantero bajaron los primeros, haciéndole a su vez apearse, en lo que limitaron luego los 2 que llevaba al lado. Dirigiéronse hacia una lancha que un aduanero de la marina sujetaba a la orilla con una cadena, mientras los soldados contemplaban al preso con aire de estúpida curiosidad. Inmediatamente encontróse instalado en la popa, siempre entre los 4 gendarmes, y el municipal a la proa. Una violenta sacudida separó el barco de la orilla, y 4 remeros vigorosos lo enderezaron hacia el pilón. A un grito de los remeros bajó la cadena que cierra el puente, y se encontró Edmundo en lo que se llama el freón, es decir, fuera del puerto. Al salir al aire libre, el primer impulso del preso fue de alborozo, porque el aire significa libertad. Así, pues, respiró a sus anchas esa brisa ligera que lleva en sus alas los dulcísimos e incomprensibles misterios de la noche y del mar. Pronto, sin embargo, exhaló un suspiro,
porque pasaba por delante de aquella reserva donde tan feliz había sido aquella misma mañana, antes de su prisión. Para mayor dolor, a través de las luminosas rendijas de 2 ventanas, los alegres rumores de un baile llegaban a sus oídos. Dantes, con las manos puestas en actitud de orar, levantó los ojos al cielo. El bote proseguía su camino, y pasada ya la Tête de Mort, hallábase enfrente de la columna del faro, donde dobló. Esta maniobra era incomprensible para Dantes. «¿Pero a dónde me lleváis?», preguntó a uno de los gendarmes. «Ahora lo sabréis, pero nos está prohibido dar ninguna explicación». Tenía Dantes mucho de soldado, y cayó por parecerle cosa absurda el preguntar a hombres a quienes estaba prohibido responder, y entonces las más bizarras fantasías cruzaron por su imaginación. Como en tal barco era humanamente imposible hacer una larga travesía, y como no se veía ningún otro buque anclado por aquellos alrededores, se imaginó que le iban a desembarcar en algún punto lejano de la costa, diciéndole que estaba libre. Todo contribuía a reforzar con buenos agüeros esta imaginación. Ni estaba atado, ni intentaron siquiera ponerle grillos. Luego, el sustituto, que tan bien le tratara, ¿no le había dicho que con tal de que nunca pronunciase aquel nombre fatal de Noirtier nada le sucedería? Ante sus mismos ojos, ¿no había quemado Villefort aquella carta peligrosa, única prueba que había contra él? Decidióse, pues, a esperar mudo y pensativo. Sus ojos, acostumbrados a las tinieblas como los de todo marino, devoraban la oscuridad y el espacio. Habían dejado a la derecha la isla de Ratonneau con su faro, y bordeando la costa llegaban a la sazón a la altura de los catalanes. Aquí fueron dobles y devoradoras las miradas del preso, porque estaba cerca de Mercedes, y a cada instante creía ver dibujarse entre las tinieblas de la orilla la forma indecisa y vaga de una mujer. ¿Cómo el corazón no decía Mercedes que pasaba su amado a 300 pasos de ella? Una luz solamente brillaba en los catalanes. Al buscar Dantes la posición de esta luz, llegó a comprender que alumbraba a su novia. Mercedes era, a no dudar, la única que velaba en la colonia. Con un solo grito que él diera podía oírla y reconocerle. Un falso amor propio le detuvo, sin embargo. ¿Qué dirían los gendarmes oyéndole gritar como un demente? Silencioso y con los ojos clavados en la luz quedó, mientras el barco proseguía su camino, sin pensar ni en el barco ni en el camino, sino solo en Mercedes. Un accidente topográfico hizo que la luz se perdiese de vista. Volvióse Dantes al punto y conoció que la embarcación entraba en alta mar. A pesar de la repugnancia que experimentaba Dantes en dirigir nuevas preguntas al gendarme, acercándose a él y tomándole una mano, «Camarada», le dijo, «suplícoos por vuestra conciencia y a fuer de soldado que tengáis piedad de mí y me respondáis. Yo soy el capitán Edmundo Dantes, francés bueno y leal, aunque acusado de no sé qué traición. ¿A dónde me lleváis? Decídmelo, que os doy mi palabra de marino de resignarme a mi suerte». El gendarme se rascó la oreja mirando a su camarada, que hizo un ademán como si dijese: «A la altura en que nos hallamos, creo que ya no hay peligro». Y volviéndose el primero a Edmundo: «Siendo marino y marsellés, preguntáis a dónde vamos», le dijo. «Sí, puesto que lo ignoro, palabra de honor». «¿No sospecháis nada?» «No lo sospecho. Es imposible. Os lo juro por lo más sagrado. Contestadme en nombre del cielo». «Pero la consigna nos prohíbe decirme lo que yo sabré dentro de 10 minutos, o tal vez antes. Con decírmelo me ahorráis siglos de incertidumbre. Os lo pregunto como si fueseis mi amigo. Mirad, ni puedo ni quiero moverme ni huir. ¿A dónde vamos? Si no estáis ciego, como hayáis salido alguna vez por mar de Marsella, podréis adivinarlo. Pues no acierto. Mirad a vuestro alrededor». Púsose Dantes de pie, y mirando hacia donde el barco parecía dirigirse, distinguió en la oscuridad, a 100 esas, la negra y descarnada roca en que campea como una esfinge el sombrío castillo de If. Esta mole informe, esta prisión terrorífica que provee a Marsella de consejas y tradiciones lúgubres, como Dantes no pensaba en ella, le hizo al distinguirla aquel efecto que el cadalso hace al que va a morir. «Dios mío», exclamó, «el castillo de If. ¿Qué vamos a hacer allí?» El gendarme se sonrió. «No se me conducirá allí para dejarme preso», prosiguió Dantes, «porque el castillo de If es una prisión de estado donde entran solo los grandes criminales políticos. ¿Hay allí quizá jueces o magistrado?» «Yo supongo», dijo el gendarme, «que no hay sino murallas de piedra, gobernador, carceleros y guarnición. Ea, amiguito, no os hagáis el sorprendido, que no parece sino que me agradecéis con burlas mi complacencia». Dantes apretó la mano del gendarme. «¿Sospecháis que me llevan a encerrar al castillo de If?» «Es probable, camarada, pero no sé a qué viene el apretarme tanto la mano. ¿Sin más formalidades? ¿Sin más averiguaciones?» «Las formalidades están cumplidas, y las averiguaciones hechas. De modo que, a pesar de la promesa del señor Villefort...» «Ignoro si el señor Villefort os ha prometido algo», dijo el gendarme, «pero sé que vamos al castillo de If. ¿Qué hacéis? Camaradas, a mí». Rápido como el rayo, Dantes había querido arrojarse al mar,
pero los ojos infatigables y peritos del gendarme lo habían adivinado, y 4 brazos vigorosos le sujetaron cuando ya sus pies iban a abandonar el suelo de la barca, después de lo cual volvió a caer en el fondo de ésta rugiendo de cólera. «Muy bien», exclamó el gendarme poniéndole sobre el pecho una rodilla. «Muy bien. Así cumplís vuestras palabras de marino. ¿Quién se fía de moscas muertas? Ahora, amiguito, si os movéis tan siquiera, os soplo una bala en el cráneo. Falté a la primera parte de mi consigna, pero os juro que no faltaré a la segunda». Y Dantès sintió, en efecto, apoyado en su sien el cañón del mosquetón.